Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué hermoso ver un miércoles más personas cada semana. Veo que crece nuestra iglesia. No solo es oración, se convierte en acción, ¿no? Amén. Hoy queremos darle esta palabra a nuestro Padre Celestial, así que les pido que se pongan de pie y oremos para que esta palabra la dirija a Él. Padre Celestial, buenas noches, papá, amado Yeshua y Espíritu Santo de Dios. Toma el control, Señor, de esta noche. Sé tú hablando, Señor, a tu iglesia, dando el mensaje que preparaste por medio de este siervo tuyo, Señor. Que no soy más que un mensajero, Padre Santo, obedeciendo tu palabra siempre. Que la semilla que vaya a ser sembrada hoy, Señor, hoy pueda dar frutos, Señor. Y que reconozcamos tu gloria, tu poder y sobre todo ese amor incondicional que tienes para con nosotros. Ese amor que no se trata, Señor, de esperar que nos ame. Ese amor que tú nos enseñaste a amar siempre dando, Señor. Cubre, Señor, toda tu iglesia y cada mente de aquí para que pueda recibir tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Que esta palabra pueda redarguir y transformar y edificar a todos y cada uno de ustedes para que podamos caminar cada día haciendo su voluntad. Amén. Hoy quiero decirles que tengo una palabra de nuestro amado Jesucristo para usted. Es para usted, porque la palabra viene como una espada de doble filo, dicen, ¿no es cierto? Y esto no es para el vecino, no es para nadie más que para uno, ¿no es cierto? En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando uno se pone a estudiar la palabra y querer entenderla un poco más para poder enseñarla, es cuando más entra, más fuerte. Resistir significa oponerse. Imagínense lo que dice acá la palabra. Dios resiste, se opone a los soberbios. Se pone en contra. Es una palabra muy fuerte, pero Santiago no está mostrando que Dios no aprueba un corazón lleno solamente de orgullo o autosuficiencia o rebeldía. Podemos tener conocimiento de la Biblia, servir en la iglesia, lidiar un ministerio y hacer muchas cosas para Dios. Pero si nuestro corazón se llena de soberbia, nos estamos colocando en una posición donde Dios mismo se pone a nuestra actitud. Podamos hablar de palabra toda la noche, pero si usted está con un corazón soberbio, alguien decía, su oración no llega ni al techo. La palabra lo dice. Corazón soberbio, nuestro Dios se resiste. Hoy estuve preparando esta palabra más o menos una semana y mi deseo siempre fue buscar que esta palabra vaya para nuestra iglesia, para poder edificar, pero no se puede encontrar palabra que no confronte, ¿sabe? Solamente podemos hablar de que Dios es bueno, pero la palabra viene completa, viene con sal, con pimienta, con ají.
Mi deseo para con ustedes es que esta palabra pueda traerles mucha revelación hoy, pero sobre todo mucha humildad, porque desde que Jesucristo comenzó su ministerio, nos enseñó que para acercarnos verdaderamente a Dios debemos tener un corazón humilde, dispuesto a escuchar, aprender, reconocer nuestros errores y permitir que Él nos corrija. Amén. La palabra de Dios no solamente está para mostrarnos lo que hacemos bien, también está para revelar aquello que debemos cambiar. Y cuando tenemos humildad, dejamos de justificar nuestros errores y comenzamos a permitir que el Espíritu Santo ahí recién transforme nuestro corazón. ¿Se entiende? Amén. Que no vengamos solamente a escuchar la palabra, sino a dejarnos confrontar con ella. Que podamos decir ahí adentro, con los ojos cerrados: Señor, muéstrame. Y me gustaría que me acompañen a decir: Señor, muéstrame qué debo corregir, qué debo dejar y qué debo cambiar para parecerme cada día más a ti, a Él. Porque la verdadera revelación siempre debe producir transformación. Y la verdadera humildad nos permite recibir la corrección de Dios con amor. Importante. Entiendo que Él no nos corrige para destruirnos, sino para formarnos y llevarnos a ser mejores discípulos de Él. Mejor discípulos de Cristo. La palabra se trata hoy de un estudio corto, pero muy con mucho cuerpo, con mucha revelación. Y es la carta de los Efesios, en el capítulo 5 al 21. Todavía no lo vamos a poner ahí mismo. Vamos a suponer que esta carta fue escrita para nosotros como iglesia, porque el apóstol Pablo la escribió para su iglesia en Éfeso. Entonces, nos las envía a nosotros y vamos a empezar a leerla porque es para nosotros. Entonces vamos a asimilar qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta. Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, la voluntad de Dios a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo primero en Éfeso 1 empieza como cualquiera uno escribe una carta, ¿no? Entonces dice, se presenta y comienza. Pero nosotros le hemos sacado del capítulo 5 ya, del 5 al 21, lo que queremos hablar hoy día. Ahora sí, Jaimito, vamos a leerla y lo vamos pasando un poquito rápido. Entonces, dice el apóstol: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas.
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Cuando uno lee esto, tiene tanto por enseñarnos y vamos a ver cómo nos confronta el apóstol Pablo. Este texto se centra en un versículo para mí, y es donde me dice en el versículo 18 del mismo capítulo, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Me concentro en la última parte, porque el apóstol nos dice que tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué le puse el nombre a esta enseñanza? El piloto, dirán, ¿no? ¿Quién es el piloto? Por los que no me conocen, yo he venido trabajando toda mi vida siempre en el exterior y he llenado como 5 pasaportes, creo, si no me equivoco, de tanto viajar. Entonces me he pasado mucho tiempo de mi vida en un avión. Y yo he tenido una experiencia, en el 2009 cayó un avión en el Atlántico. No sé si se recuerdan algunos de Air France. Bueno, yo estaba viajando en esos tiempos y cuando pasó este accidente ya se te viene la inseguridad, ¿no? Normalmente las estadísticas dicen de que un vuelo o un avión tiene menos probabilidades que accidentarse con un vehículo. Pero otra cosa es ver un vuelo de Sao Paulo a Dubái, 16 horas en medio del mar, con unas turbulencias tan altas, donde se te abren las puertas, se caen las maletas y botas adentro. ¿Qué cree que se le pasa por la mente a usted? Es totalmente vulnerabilidad tuya para entregarte a Dios. Totalmente. No sos nada ni nadie en medio del mar. Y ahí me pongo a pensar cada vez que subo a un vuelo o subía, ¿quién es el piloto? ¿Qué tan preparado puede estar? ¿Por qué se cayó el avión justo días antes cuando yo estaba volando? ¿Cuál fue el motivo? Pues yo me puse a revisar. Dicen que el piloto pone en automático y traza, ¿no es cierto? GPS, se va solo normalmente. Obviamente revisa todo, sin contar todos los mantenimientos que deben hacerse. El piloto hace un check-out y lo deja en automático. ¿Qué pasó? Un sensor de temperatura se quemó y hizo que el avión se desvíe y vaya bajando sin que se dé cuenta el piloto. Cuando ya se dio cuenta fue tarde y murieron todos los tripulantes. Esta experiencia me hizo pensar, haciendo una comparación, en esa vez fue
avión, un Boeing 330. Ahora ya dejaron de volar estos aviones, no tanto, y están los 737, 747, Boeing 777. Son los aviones que tienen más pasajeros. Y créame que todavía tengo en mi mente cuando empezó a moverse todo, se cayeron las maletas y no se puede controlar los nervios. Y digo, ¿será que ese piloto está bien instruido? Cada vez que me subo a un avión. Aquí vemos que cada vez me ven al Beni y se caen cada rato, ¿no? Creo que ya es muy común. Pero con tantos pasajeros allá, en medio del Atlántico, no hay dónde. O sea, es chao. Yo digo, ¿será que lo capacitaron bien? Y me pongo a analizar, es un avión que tiene una tecnología de punta tan extraordinaria que puede volar 16 horas sin parar a unas distancias tan increíbles, pero a unas velocidades de 500 kilómetros por hora. Increíble la tecnología que tiene el avión. Bueno, pero si no hay alguien capacitado en el volante de este avión, que sea experimentado, este avión seguro que va a tener una tragedia, ¿no es cierto? Y ese final puede ser totalmente desastroso. Bueno, yo hice una comparación. Nosotros, seres humanos, hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Podremos tener dones, capacidades, dinero, fama, pero sin un piloto adentro y que sea especializado, nosotros sin ese Espíritu Santo en el control nos vamos a ir contra el suelo igual. Totalmente. Porque lo ponemos, ¿sabe cómo? El avión en automático y a la suerte. Entonces no dependemos de quién más que de uno mismo. ¿Y qué hacemos nosotros como seres humanos? Lo ponemos en automático. Y ahí es donde está el problema. En este sentido, Pablo nos refleja que el piloto de nuestra vida es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Pablo comenzó a predicar que Jesús es el verdadero Señor en Éfeso, el mensaje no solamente confrontaba una creencia religiosa en ese momento, también afectaba a intereses económicos en esta ciudad que era muy importante en ese tiempo. Y sobre todo se creó un gran disturbio donde estaban por linchar a los que predicaban en ese momento. En Hechos 19:28 nos dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Diana, el templo de la diosa Artemisa, diosa griega que tenían en ese momento, comenzaron a pensar que iban a vender menos cosas, pues, ¿no? Si es que Pablo comenzó a predicar y la gente comenzó a convertirse. Pablo le mandó la carta a su iglesia, no al templo de Diana. Y esta carta iba dirigida solo a nosotros los creyentes, no a los que no creen. Creo que todos estamos bautizados y si no, al mínimo deberíamos haber recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Él sabía que ellos tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban llenarse del Espíritu Santo, porque no todos tenemos la misma llenura del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que no todos tenemos la misma llenura? Y yo le voy a decir qué diferencia y por qué. Esto puede marcar una gran diferencia para nosotros cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Y yo he venido preguntando, ¿qué diferencia hay si yo también soy bautizado? ¿Por qué otras personas tienen más unción? ¿Por qué esas personas pueden
verse que brilla su rostro. ¿Y por qué yo no? En Romanos 8, 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, todos los convertidos gozamos del don del Espíritu Santo. El problema, ¿sabe cuál es? Si es que estamos llenos o no, y si lo tenemos, y si no lo tenemos, no es de Él. O sea, que el que no se ha convertido todavía no ha pasado a ser hijo de Dios, no tiene todavía el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Aquí podemos evaluar un contraste entre vivir en la carne y en el Espíritu. La carne representa nuestra naturaleza humana, inclinada siempre al pecado y a hacer siempre nuestra propia voluntad. Yo creo, lo hago, y porque así me enseñaron, y punto. O sea, ¿dónde trabaja el Espíritu Santo? ¿En qué momento usted le da para que pueda decirle y le dé esa convicción de pecado, de juicio y de justicia? ¿En qué momento? Si es su mente la que empieza a trabajar. Comenzamos a vivir alejados de Dios sin darnos cuenta. Imagínense. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nos lleva a buscar a Dios. Ahí dése cuenta. A obedecer su palabra. Nos lleva a reconocer el pecado, como lo decía hace rato, y permitir que Cristo, y lo voy a repetir de nuevo, Cristo gobierne nuestras vidas. Cristo. Por eso, ser cristiano no significa simplemente decir yo creo en Jesús y ya tengo el Espíritu Santo. Nos estamos equivocando ahí, hermano. Y duele ahora que uno conoce la palabra. Yo le daba gracias mientras oraba al Señor, porque cada vez que uno tiene que enseñar, esa espada penetra tanto que te da mucha revelación. Y duele ver que tantos años nos hemos equivocado. Significa permitir que Jesús transforme nuestra manera de vivir y aceptar que tenemos un Dios trino, que es Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Que es el Padre que mandó a su Hijo para poder salvarnos a nosotros, y que su Hijo dejó su Espíritu Santo para con nosotros porque nos convenía. Quiero hacer una aclaración nuevamente. Todos hemos sido bautizados desde haber creído y declarado que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Ya recibimos ese regalo. Es un regalo que Jesucristo nos dejó. En Juan 16:7 nos dice su palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos a Él? Si no tenemos el Espíritu, no somos de Él. Simple, ¿no? El problema está en cómo estamos llenos hoy con el Espíritu Santo. No se trata solamente de tener el Espíritu Santo, se trata de que el Espíritu Santo tenga el gobierno de nuestras vidas. Entonces la pregunta que nos debemos hacer: ¿cuán llenos estamos de su Espíritu? En Efesios capítulo 4, 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Ya estamos con el vicio, conforme a los deseos engañosos.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Amén. El apóstol Pablo ya venía adelantando en el capítulo 4, ya hacía énfasis y insta a los creyentes a llevar una nueva vida que refleje su fe en Cristo, dejando atrás la vieja manera de vivir, que esa manera de vivir corrompida por el engaño y el pecado nos traía mal. Dice, andad como conviene. Nos dice, despojaos del viejo hombre. Necesitamos recordar todos los días, yo creo, este capítulo. Capítulo 5, 8. Y le voy a pedir a Mónica que me ayude un ratito. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo quiero que usted piense qué es tiniebla, porque muchas veces la mente puede variar en qué es una tiniebla. Y la palabra, yo apago la luz, porque cuando nosotros estamos con las tinieblas, no podemos resolver los problemas. O sea, viene un problema y no sabemos qué hacer. ¿Y sabe qué entra? Depresión. ¿Sabe qué entra? Suicidio. ¿Sabe qué entra? Rabia. ¿Sabe qué entra? No sé qué hacer. Y empezamos a tener más y más confusión. Esta oscuridad que usted ve no es la misma que cuando esté con la luz. Nuevamente, por favor. No es lo mismo. Usted ve claro. Cuando estamos en tinieblas, no podemos ver nada con claridad. No podemos ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Caminamos sin dirección, tropezamos con obstáculos que todavía no podemos identificar. Y muchas veces terminamos tomando las mismas decisiones todo el tiempo. Esas decisiones equivocadas una y otra vez. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Cuando tomamos decisiones, nos acostumbramos a vivir así y estas decisiones afectan nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, por estar todo nublado. Y después termina, ¿sabe qué? Lo que yo pasé. Un divorcio, traumas. ¿Qué es más fácil? ¿Adelantarnos a prevenir o buscar a Dios cuando estamos ya embarrados? Tropezamos, nos levantamos, nos volvemos a tropezar y continuamos siempre caminando en el mismo camino, porque no queremos escuchar. ¿Y sabe qué? Vivimos pensando que algún día las cosas van a cambiar y vamos donde al tarot, vamos a ver qué es lo que nos depara para poder adelantarnos. Queremos escuchar a ver qué tal nos va a ir y dependemos, ¿sabe qué? De la suerte. Ahí empezamos a decir, es que no tengo suerte. Pero llega un momento donde nuestro Señor Jesucristo le va a tocar la puerta, como me lo tocó a mí. Muchas veces en situaciones muy duras, ¿no? Pero muchas veces no. Ahí veo a mi hija, Brunita, muchas chicas y personas que aman al Señor. Y es ahí donde debemos tomar una decisión. Debemos ser incisivos. Si Él te pregunta, ¿quieres entrar en mi corazón? Ven conmigo. ¿Qué le va a decir usted? Él te va a resguardar y ¿sabe qué es lo mejor? Es que te va a dar luz. Esa claridad para poder vivir con Cristo, pero con una claridad para tomar decisiones para tu familia, para vos y para todos los que te rodean, inclusive el trabajo. Ahí donde descubrimos que la verdadera luz no es simplemente
una solución para nuestros problemas. La verdadera luz tiene nombre, se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás luz toda la vida. O sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz del mundo, lo dice, ¿no es cierto? Él ilumina absolutamente todo aquello que nosotros no podemos ver. O sea, usted sigue tratando con su fuerza y no va a poder encontrar claridad. Él nos revela la verdad de Dios, expone lo que está oculto dentro de nuestro corazón, nos muestra el camino correcto. La palabra de Dios también nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que necesitamos leer la palabra para poder tener más luz y conocer más a Cristo. Entonces yo todavía no podía entender. Todos los días tenemos que abrir la Biblia. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo el enemigo nos sigue engañando? Hasta hoy. Digo hasta hoy porque habemos muchos que todavía no tenemos esa práctica. La oscuridad nos hace tropezar. La oscuridad nos confunde. La oscuridad nos lleva a repetir nuestros errores. ¿Sabe qué? Nos oculta de la luz de Cristo. Porque Cristo nos revela la oportunidad de tener contacto con Él. Antes de empezar, voy a decirles que esto se divide o podemos identificarlo con la característica de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y sabe con qué empieza? Con una decisión sabia. El apóstol Pablo nos dice en el versículo de los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Recuerdan? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué dice con diligencia? Porque diligencia es esmero, es constancia. Dice, mirad pues con diligencia. ¿Qué quiere decir? Dice, yo pertenezco a Cristo y yo no vuelvo atrás, porque soy una nueva criatura y continúo siguiendo su palabra y no vuelvo atrás. Eso es diligencia. He decidido seguir a Cristo con diligencia, pero no como necios, sino como sabios. Porque los necios viven, ¿sabe cómo? Dándole la espalda a Dios, como lo decía un comienzo. La palabra nos confronta, y disculpe, pero así dice su palabra. Si tú vives dándole la espalda a Dios, sin tener en cuenta a Dios, en tu vida puedes ser un creyente o no, pero eres un necio. Porque los sabios, todos los sabios viven de una manera diferente. Los sabios viven con temor a Dios, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sino como sabios teniendo temor. En 1 Corintios nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Vamos a ir adelantando un poco. El enemigo tiene un interés muy peculiar y quiero que se lleve esto a su casa. Y es que te desvíes de tu propósito. Y ese propósito es evitar que seas lleno del Espíritu Santo. Él no te puede quitar la salvación. No se equivoque. Porque por la gracia de Dios ya la tenemos. Él no te puede quitar la salvación por su gracia. Nadie te la puede quitar porque fue un regalo de Jesucristo en el bautismo, como la mayoría, o tal vez todos tenemos, y los que llegamos a creer con fe y recibimos el Espíritu. Y dice en Juan 10,
28 al 30. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Recuerde que el próximo paso es el proceso de santificación. Primero nos bautizamos, nos llenamos del Espíritu Santo y empezamos a trabajar en la santificación diariamente. Y el enemigo nos quiere estorbar. ¿Dónde cree que va a tener usted el problema si es que está en un boliche? No existen problemas de ese tipo ahí. En Efesios 6:12, por favor. Porque no tenemos lucha contra carne o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. ¿Sabe qué? Ellos van por ti. Es una lucha. ¿Y dónde cree que va a ser esa lucha? ¿Dónde se imagina que esta lucha usted la va a tener? Aquí en la iglesia, con su esposo, con su esposa, con sus hijas, con sus hijos, en su fuente de trabajo, o tal vez con un amigo que quiere llevarte por donde no es el camino correcto. Por donde vos seas más débil. Nos pasa a todos, me pasa a mí. Lo que Él quiere quitarte es la salvación. No, sino para quitarte el proceso de santificación. Sí. Me vuelvo a repetir. Él quiere quitarte la salvación. No, no puede. Pero sí quiere quitarte el proceso de santificación. Porque tú ya recibiste el Espíritu Santo, no te lo puede quitar. Lo tienes ahí. Pero sí quiere quitarte la santificación. ¿Sabe cómo? En esa lucha. Y es ahí donde el Señor nos está equipando con nuestra iglesia, con la palabra, todo el tiempo. Yo voy a preguntarle algo, porque separados de quién, de Jesús, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada podemos hacer sin Él. Quiero decirle algo importante. El propósito de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Todos. Y es en plural, no en singular. Dice, sed llenos, en plural, porque es la voluntad de Dios para todos. El Espíritu Santo no viene para producir individualismo. ¿Sabía? Sino para producir comunidad para todos. No existe un Dios para solo algunos, porque yo soy el consentido, soy yo el único que a mí Dios me ama y solo a mí me bendice. Yo. Si alguien pensaba en eso, en el nombre de Cristo se va. Hoy se va. Porque esta iglesia ora por comunidad. La oración trabaja en uno cuando ora por los otros. Debemos comprender que ser llenado está en pasivo. No es que tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Es que tienes que ser llenado por Dios. Si tienes que hacer ciertas cosas, sí, pero tú no puedes. Podés servir, pero no te vas a llenar solo si no te conectas con Él. Recuerda que tienes que contar siempre con Él. 3 características rápidas para darte cuenta que ya tienes el Espíritu Santo. Lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿me está escuchando? Cambia tus palabras, tus malas palabras. Cambia tu vocabulario, tu modo de hablar. Punto número 1. No son las emociones,
es tu vocabulario, porque sabemos que la boca tiene poder. Entonces el Espíritu Santo trabaja primero ahí, en ese orden. Segundo, transforma nuestra actitud hacia Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro agradecimiento se vea siempre en las buenas y en las malas. La gratitud es una evidencia que tiene el Espíritu Santo, en las buenas y en las malas. Segundo punto. Tercer punto, resumiendo, ahora sí trabaja transformando nuestras relaciones. En Efesios 5:21 dice, con esto casi acabamos, someteos unos a otros en el temor de Dios. En la iglesia, en el matrimonio, con nuestros esposos, con nuestras autoridades puestas por Dios. Y quiero dejar claro que el sometimiento no significa eliminar la autoridad. Analicemos la vida de Jesús. Él a quién se sometió: a nuestro Padre Celestial. No porque fuera inferior, no se equivoque. Él se sometió simplemente porque obedecía a su Padre. Esto implica igualdad, el sometimiento y el respeto por las autoridades. Ame a su iglesia. Ame a su iglesia, hermano. Y habrá mucho sometimiento contra sus autoridades, pero ámela primero. Si usted no ama a su iglesia, no va a querer someterse. Si usted no ama a su esposa, no va a querer someterse en amor. Si usted no ama a su esposo, tampoco. Ahora, para que quede claro, la palabra dice que nosotros los hombres somos cabeza de hogar. Y la esposa se somete a uno. Pero también dice que nosotros debemos someternos a Cristo en amor. Si no, no existe esta cadena. Si nosotros nos equivocamos, en esta cadena no puede existir este sometimiento. Imagínense cuántos hombres hemos sido lo peor. ¿Qué mujer se va a someter así? Yo quiero terminar con una canción, porque la palabra de Cristo more en abundancia para que el Señor nos encuentre como esas 5 vírgenes, porque sabemos que los tiempos ya no están como para estar esperando tanto. Nuestro amado Jesús ya viene y yo ya no soy el mismo, no debo ser el mismo. Y yo quiero que escuche esta canción porque es lo que lo tengo que tener como himno para mí, yo. Porque ya yo no soy el mismo, soy una nueva criatura. Yo amo a Cristo y todos los días le digo, te amo, te amo, te amo, iglesia. Te amo, esposa, te amo, hija. Y lo demuestro. Y llevo mi cruz como usted debe llevarla. Porque cuesta. Pero no es en nosotros. No es en nosotros. Es en el Espíritu para poder romper esas cadenas. ¿Qué cosa tenés adentro que no podés romper? Vos, pero Él sí puede. Amén. Dale un poquito de volumen. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por traernos revelación, por darnos convicción, por confrontarnos, Señor, y mostrarnos la verdad. Porque la verdad es Cristo, la luz es Cristo. Y declaramos, Señor, que las tinieblas se van hoy. Se van de nuestras mentes. Se van porque somos tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.